Seguimos con la segunda parte del eje de geometría, asociados al ensayo que hemos realizado, ejercicio 15 y 16. Vamos con el ejercicio 15 entonces, que dice de la siguiente manera. Nos presenta una figura ADBC, ¿sí? Que es un rectángulo que tenemos aquí, justamente este rectángulo. Este rectángulo nos dice donde hay un A diagonal, ¿cierto? AB que viene a ser diagonal, ¿sí? E pertenece aquí, es decir que E es parte de esta línea diagonal. Además, el segmento C es perpendicular, se forma un ángulo recto justamente en esta parte. Y además tenemos A, D y G que son colineales, significa que pertenecen a la misma línea recta, ¿sí? A la extensión. El punto D dice que es punto medio de BF, eso significa que BD, ¿sí? BD es exactamente la misma medida que DF, ¿sí? Además, H y J son los puntos medios de BG y DG respectivamente, ¿sí? Entonces, H es punto medio de BG. Eso significa que BH es exactamente la misma medida que HG. Y además, DJ es exactamente la medida que JG. ¿Sí? A eso se refiere con los puntos medios, que nosotros podemos hacer esa asociación. Entonces, teniendo eso en conocimiento, nos preguntan cuáles de las siguientes semejanzas son siempre verdaderas. En este caso, hay que ir analizando caso a caso, ¿sí? Viendo caso a caso entonces, vamos con el primero. Dice que el triángulo AEC es semejante al triángulo ACB, ¿sí? ACB. ¿Cuál es el triángulo ACB? El triángulo ACB es justamente este. Sabemos que es un triángulo rectángulo justamente porque la figura original nos habló de un rectángulo, por lo tanto aquí hay un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo recto. Eso es lo primero que sabemos, ¿sí? Del triángulo AC, que es rectángulo. ¿Qué más sabemos? Que el triángulo AC también es rectángulo, ¿sí? Justamente también es rectángulo. ¿Habrá otro ángulo que nos permita entonces decir que son semejantes? ¿Se podrá decir que son semejantes? Es la pregunta que nosotros tenemos que responder. Efectivamente, tenemos que responder a esa pregunta si será posible encontrar un ángulo, además del ángulo recto que ya sabemos, ¿sí? Justamente porque uno de los criterios es el ángulo-ángulo. El criterio ángulo-ángulo nos permite a nosotros decir que tales triángulos son semejantes solamente teniendo la medida de dos ángulos que son exactamente iguales. Tenemos uno, ¿habrá otro? Es la pregunta que hay que contestar. ¿Sí? Justamente nosotros sabemos que en un rectángulo tenemos que BC es paralelo a AD, ¿sí? Entonces AB viene a ser una transversal. Eso significa que el ángulo que se forma aquí, llamado alfa, es exactamente el mismo que ese ángulo llamado alfa, ¿sí? Eso significa que el ángulo que resta para acá es 90 menos alfa, ¿sí? 90 menos alfa. Y 90 menos alfa, ¿sí? 90 menos alfa viene a ser un ángulo en el cual coinciden tanto el triángulo AC como el ACB, ¿sí? Es el mismo ángulo 90 menos alfa. Es el mismo, exactamente el mismo ángulo 90 menos alfa. Eso significa entonces que teniendo un ángulo recto, ¿sí? Teniendo otro ángulo de misma medida que justamente es coincidente de la misma medida, ambos son semejantes. Efectivamente, por criterio, ¿sí? Ángulo-ángulo. Vamos con la 2. ¿Sí? Vamos con la 2. ¿Qué pasa con la 2? ¿Sí? Aquí hay que ver. Justamente porque entre las alternativas, sabiendo ya que la primera es cierta, ¿sí? Estamos entre estas tres posibilidades, dado que se descarta de inmediato la B y la C. ¿Qué pasa con la 2? ¿Sí? ¿Será la 2? ¿Será la 3? Hay que ver. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Nos dice en la siguiente, ¿qué cosa nos dice la siguiente? Nos dice que ADB semejante con FDG, ¿sí? ADB. ADB viene a ser este triángulo de aquí, ¿sí? También tiene un ángulo recto, ¿sí? También tiene un ángulo recto, ¿sí? Recordemos que aquí habíamos dicho que había un alfa y aquí también hay un alfa, ¿sí? Y el FDG. ¿Cuál es FDG? FDG es este que está aquí,
¿sí? Este es f de g. ¿Sí? Ese es f de g, para que lo tengamos en cuenta. F de g también tiene un ángulo recto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tiene un ángulo recto? Justamente porque las líneas, al extenderlas, ¿sí? Ángulos que son justamente que coinciden en un vértice vienen a ser exactamente el mismo. Hay un ángulo de 90 grados. La pregunta del día es que si hay un alfa aquí, si justamente hay un alfa o un 90 menos alfa, como para decir que hay otro ángulo que coincide. ¿Sí? No parece tan sencillo como tal. ¿Sí? No es tan sencillo como tal asegurarlo. Lo único que sabemos es que mide 90 grados este ángulo que está en D. ¿Sí? El que está en D justamente es el ángulo de 90 grados, pero los demás no podemos asegurarlo de tal forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Sí? Lo que sí podemos decir es ahora ir a comparar lo que pasa con B de G, ¿sí? Justamente lo que pasa en el concepto contrario, donde aparecen ahora sí los puntos medios de BG y de G, que ahí sí se forma semejanza por definición, ¿sí? Justamente porque si nosotros queremos tomar el triángulo aparte, ¿sí? Que tenemos el B de G, ¿sí? Punto medio, J, punto medio, H, y al trazar justamente esa línea va a ser una paralela. Eso significa que ese ángulo va a ser coincidente para ambos triángulos, pero justamente el que está aquí también va a ser exactamente el mismo por las transversales y el gamma también va a ser el mismo por las transversales por definición. Significa que por definición y por criterio, ángulo, ángulo, efectivamente la 3 es correcta. Eso significa que la alternativa correcta viene a ser letra E. La 2 no se puede asegurar como tal. Lo único que sabemos es que hay un ángulo recto, coincidente, el mismo, pero no podemos asegurar que haya otro exactamente igual porque no tenemos más información. ¿Sí? A diferencia del otro que sí podemos asegurar. Entonces, alternativa E es la correcta. Número 16 nos plantea, en un plano cartesiano hay una figura, ¿sí? Hay triángulos ABC y DF, ¿sí? Es de suficiencia de datos. Y nos dice, se puede determinar que estos triángulos son congruentes, ¿sí? Congruentes, si se sabe que los triángulos son semejantes de razón 1. ¿Sí? Por definición, la homotecia, ¿sí? Recordemos que aumenta o disminuye, ¿sí? Siempre y cuando el K sea mayor a 1 o esté entre 1 o 0, y también lo mismo, la misma lógica para cuando es negativo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando es 1? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es 1? Justamente hay una excepción cuando es 1, justamente porque la homotecia se define o se trabaja cuando es mayor a 1 o es menor a 1. Pero ¿qué pasa cuando es a 1? Justamente cuando es 1 se habla de congruencia. ¿Sí? En efecto, está totalmente suficiente, la 1 es suficiente, 1 por sí sola, para decirnos que son congruentes los triángulos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí posibilidades, que podría ser la letra A o la letra D. ¿Sí? Ahora hay que ver si la 2 por sí sola se puede, ¿sí? Puede o no necesariamente. Veamos. El triángulo de F se obtiene de una o más transformaciones isométricas del triángulo ABC. Hay que recordar qué significa transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas eran transformaciones, en palabras simples, transformaciones isométricas. Hay que entenderlo en todo el sentido de la palabra. Transformaciones significa que algo cambia. Pero el hecho de que me diga isométricas significa que la medida no cambia. ¿Sí? Ojo con eso. Transformaciones significa que algo va a cambiar. Sí, estamos claros en eso. ¿Pero qué va a cambiar? ¿La medida? No, porque la medida me dice isométrica, significa que la medida se mantiene. Es decir, el tamaño de la figura se mantiene, exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambia entonces? La posición o la ubicación. ¿Sí? Eso es lo que se ve transformado. ¿Sí? La posición. ¿Sí? Cuando me habla de transformación isométrica, entonces me habla de que la posición cambia, pero el tamaño, ¿sí? El tamaño en sí mismo no cambia. ¿Sí? En este caso viene a ser cada una por sí
sola. Alternativa D. Hasta aquí quedamos entonces con geometría. Pasamos a continuación al siguiente video con lo que es probabilidad y estadística.